El día de hoy por la Semana de la Ingeniería, en especial por el capítulo de Ingeniería Electrónica, vamos a presentar al ingeniero y colega Harry Arnold Anacleto Silva con el tema denominado reconocimiento, reconocimiento del locutor en condiciones adversas. ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Sí, te dejo con los compañeros. Espero que sea de su agrado y que pues, tengamos mucho aprendizaje el día de hoy. Ok, ok. Compartir. Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. El tema que vamos a ver el día de hoy es reconocimiento automático locutor en condiciones adversas. Bien, lo que vamos a ver brevemente en esta charla es una introducción. Vamos a ver qué es el reconocimiento automático locutor, cómo se clasifica, ¿no? ¿Qué etapas podemos tener dentro de este tipo de reconocimiento? Las técnicas más utilizadas y vamos a ver también, finalmente, una pequeña evaluación del mismo. Muy bien, entonces sabemos que el habla pues se ha utilizado, ¿no?, como una interfaz, ¿no?, o el principal medio de comunicación que tenemos, ¿no? Entonces es objeto de gran interés, ¿no? Entonces la idea es que cómo nosotros podemos finalmente hacer que sistemas computacionales puedan pues tratar de imitar lo que nosotros hacemos con relación al reconocimiento de personas, de habla, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, Eh, la extracción de esta información, ¿no?, de cómo nosotros nos comunicamos, puede ser dividido en tres grandes áreas, como son el reconocimiento de voz, ¿no?, el reconocimiento de idioma y el reconocimiento del locutor, que no es otra cosa que identificar quién se está hablando, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de reconocimiento de voz, decimos que acá se van a identificar palabras pronunciadas, ¿no?, y entender el significado. Por otro lado, si hablamos de reconocimiento del locutor, queremos saber finalmente quién es el que está hablando, ¿no? Y entre las principales aplicaciones que tenemos en reconocimiento del locutor o de hablantes, tenemos autenticación para transacciones, sean estas comerciales o bancarias, ¿no? Hoy en día, pues, si hacemos algún tipo de compra de, de chips, ¿no? Podemos hacerlo por medio de llamadas telefónicas. Entonces, nos piden, ¿no? Nos graban finalmente como una autorización para dar permiso a que podemos nosotros realizar algún tipo de compra, ¿no? Control de acceso también, ¿no? Hoy en día una forma de poder acceder a algún lugar, ¿no?, por medio de biométrica es también por voz, ¿no? No solamente con huella digital o por rostro, sino también por voz podemos ingresar a un determinado eh, lugar o programa dentro de una aplicación, ¿no? Aplicaciones forenses también es utilizado, ¿no? Cuando queremos saber finalmente, tenemos grabaciones de posibles extorsionadores, ¿no? Podemos, y tenemos una base de datos, podemos saber finalmente quién es la persona que está hablando, y en este caso está haciendo algún tipo de delito, ¿no? Y finalmente, hoy en día, pues esto que está de moda, el boom, es el control de dispositivos, ¿no? Tenemos asistentes por comando de voz, como son Alexa, ¿no?, Siri, ¿no?, y Google, ¿no? Bien, en cuanto a la clasificación, específicamente hablando de lo que es reconocimiento del locutor, existen dos grandes divisiones, que son la identificación, que es el tema finalmente de lo que vamos a ver el día de hoy, y la verificación. ¿Ok? Entonces, si hablamos de identificación, queremos saber, ¿no?, quién es la persona que habla, ¿no?, de entre un conjunto de personas, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no?
queremos saber finalmente si tenemos acá una voz de una determinada persona, a ver a quién de las N personas que tenemos como base de datos es la que finalmente pertenece a esta voz, ¿no? ¿Ok? Llamamos de una identificación cerrada porque tenemos, ¿no? Previamente, pues, una base de datos, ¿no? Con los modelos de las voces de algunas personas, ¿no? Y entonces tenemos una voz de prueba que se va a finalmente comparar, ¿no? Esto ya de una forma ya matemática y ver finalmente si esta voz pertenece a alguno de los que están dentro de la base del modelo de voces, ¿no? ¿No? Entonces, hagamos un ejemplo, tenemos acá una persona que se identifica el sistema, se compara con la base de datos de locutores y como es una identificación de locutores cerrada, ¿no? Se supone que previamente se tiene ya la voz de la persona y de ese modo, si es que el sistema identifica que está dentro de la base, va a dar respuesta acertada de quién es, ¿no? Bien, por otro lado, la verificación no es otra cosa de verdaderamente saber si es que la persona dice ser quien es finalmente quien se está identificando con el sistema, ¿no? Entonces, tenemos también una base de datos, ¿no? Tenemos una voz de prueba, ¿no? Llega una persona diciendo que es tal, ¿no? Y finalmente, pues, la base de datos eh, busca a la persona con quien dice ser, ¿no? Compara, ¿no? De manera matemática y a través de algoritmos, ¿no? Y ve si es que hay una coincidencia en la voz, ¿no? Finalmente hay un linear, ¿no? Para ver si claramente eso no es, ¿no? Él decide si es o no quien dice ser, ¿no? Y bien acepta o rechaza dicha voz. ¿Ok? Bien, entonces, dentro del reconocimiento del locutor tenemos tanto si esto, lo que habla la persona es dependiente del texto o es independiente del texto, ¿no? Si hablamos que es dependiente del texto, va a hablar unas palabras determinadas, ¿no? Se van a comparar frases nada más, es cooperativo porque se supone que la persona dio su voz inicialmente para la base de datos y de ese modo se va a hacer la comparación, ¿no? Y entonces este tipo de reconocimiento es un poco más amigable, ¿no? En cuanto a lo que es independiente del texto, bueno, aquí se habla cualquier palabra, ¿no? O frase, ¿no? Y finalmente se hace la comparación si es o no, ¿no? Entonces, mayormente, pues este tipo de reconocimiento es para lo que es aplicaciones forenses e investigativas y es un poco más complejo, ¿no? Bien. Si hablamos ahora sí, ¿no? A los problemas o las condiciones adversas, vemos que los sistemas computacionales, pues cuando tenemos una señal limpia, ¿no? Clara, si no tiene nada de ningún tipo de distorsión, el tipo de reconocimiento es casi perfecto, ¿no? Llega hasta casi un 90 y tanto por ciento, ¿ok? Pero el problema es cuando existen, pues, condiciones adversas, ¿no? Especialmente cuando hay ruido y distorsiones dadas por el canal de comunicación. Entonces, aquí ya el sistema de reconocimiento, pues, es el que sufre, ¿no? Y finalmente no puede dar una, un valor casi del 100% para identificar a la persona, ¿no? Entonces, entre los problemas, vamos a ver aquí algunos problemas que pueden afectar directamente a lo que es este reconocimiento. Uno de ellos tenemos el efecto Lombard, lo que ocurre cuando, por ejemplo, estamos, ¿no? En una reunión, ¿no? En una discoteca, pues, si todo el mundo habla a la vez, entonces es más difícil, ¿no? Que el sistema pueda reconocer quién está hablando, ¿no? Bien. Tenemos también el estrés, se ha probado pues que cuando hay condiciones de estrés dentro de la persona que está hablando, también esto puede, las emociones, no pareciera, pues afecta también a la hora del reconocimiento del hablante o locutor, ¿no? También cuando hay un desajuste acústico, ¿no? Es decir, tenemos pues unos malos micrófonos, ¿no? O el canal de comunicación no es tan óptimo, pues también ahí se degrada la señal y de ese modo también hay un problema ahí en lo que es el reconocimiento. Y por último, pues tenemos el ruido, ¿no? Que es el principal problema, ¿no? A lo que nos enfrentamos a la hora del reconocimiento del locutor, ¿no? Ya que el ruido puede ser agregado en cualquier etapa, ¿no? Del reconocimiento, o sea, esto cuando se tiene en el micrófono, dentro del canal mismo, ¿no? O también dentro del sistema de reconocimiento, ¿no? Entonces el ruido puede estar presente en cualquiera de esas etapas y esto finalmente hace pues que el sistema computacional pues no consiga, ¿no? Reconocer perfectamente a la persona, ¿no? Bien.
Bueno, aquí tenemos aquí el espectro de un ruido que es muy problemático, que causa mucha interferencia eh, y degrada la señal, que es el ruido blanco. Y otro tipo de ruido que también es utilizado en lo que es música, pues el ruido rosa o pink, ¿no? Tenemos acá su espectro de frecuencia, pues, y vemos que por lo general en toda la banda de frecuencia, pues, afecta este ruido blanco, y el ruido pink, pues, está en las bandas bajas, ¿no? Y es finalmente en las bandas de baja frecuencia donde se genera, pues, la voz humana. Entonces aquí hay un problema a la hora de reconocer finalmente quién está finalmente se está identificando, ¿no? Otros ruidos, tenemos ruidos de fábrica. Bueno, esto se puede dar, pues, si estamos cerca de una fábrica o trabajamos en un ambiente, pues, de manufactura, ¿no? Este ruido también afecta, ¿no? A la hora de poder hacer algún tipo de reconocimiento, ¿no? Y el ruido falatorio o de balbuceo, ¿no? Que también se da, pues, cuando varias personas están hablando a la vez, que puede ser, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿no? O en una reunión. También estos ruidos tienden a afectar, ¿no? La baja frecuencia, y es ahí donde finalmente se encuentra, pues, la voz humana, ¿no? Bien, también en el periodo de grabación, ¿no? Bueno, esto en un inicio, pues, si es que grabamos una voz y no tenemos un buen almacenamiento, ¿no? O si en un inicio, pues, cuando las comunicaciones eran un poco eran analógicas inicialmente, pues esto, el tipo de, de voz grabada, pues esto se degradaba con el tiempo, ¿no? La también, ¿no? Cuando tenemos una mayor edad, pues también nuestro sistema fonético va cambiando, ¿no? Las características también se van degradando con el tiempo, ¿no? Tanto, tanto en nuestra audición como en la forma como nosotros nos hablamos, ¿no? Y también la codificación, el tipo de codificación, ¿no? Esto cuando si estás utilizando, pues, telefonía, ¿no? Tenemos grabaciones de telefonía, eso también puede afectar, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Bien, si hablamos de etapas de reconocimiento, pues tenemos acá básicamente tres pasos, ¿no? Una forma de eh, dividir el reconocimiento, ¿no? Tenemos primero la adquisición de la señal de la voz, la extracción de características, el sistema clasificador, y finalmente, dependiendo si es una identificación, va a identificar o no a la persona, y si es una verificación, va a aceptar o rechazar, ¿no? Dicha persona que quiere ingresar al sistema, ¿no? Bien, entonces si hablamos de la adquisición de la señal de voz, bueno, aquí vamos a transformar finalmente, pues, la señal analógica, ¿no? Por medio de un micrófono, ¿no? A través de un conversor a una señal digital para tener un mejor tratamiento de la misma, ¿no? Bien, entonces dentro de la que es extracción de características tenemos el preénfasis, ¿no? Que finalmente tenemos aquí la señal original, ¿no? Entonces vamos a pasar por una etapa de preénfasis. ¿Para qué? Porque hay parte de la señal, ¿no? Que son ricas en información y que deben ser mejoradas, ¿no? Entonces, por medio de una preénfasis damos una enfatización a esas partes de la señal, ¿no? Que contienen información, ¿no? Y de este modo vamos a tener una mejor reconocimiento. Bueno, acá tenemos en el dominio de la frecuencia, también vemos aquí, ¿no? La señal roja es la original, ¿no? Y dándole un preénfasis, pues tenemos un poquito más, eh, una mejor representación de la misma, ¿no? Otra etapa, ¿no? Ese de aquí es la normalización, ¿no? Tratamos de parametrizar la señal, ¿no? Dentro de un rango, ¿no? Con el objetivo finalmente de que los sonidos grabados, ¿no? De las N locuciones, pues, estén dentro de este rango, ¿no? Para que no haya ningún problema luego a la hora de tratar todo ese conjunto de data, ¿no? Si hablamos de la extracción de características, ¿no? Aquí vamos a ver técnicas que se utilizan, ¿no? Para el tratamiento ya de la voz propiamente dicha, y de este modo, pues, realizar algún tipo de mejora de la misma para que en la etapa del sistema clasificador se tenga una mejor performance. Bueno, si hablamos de jerarquía, pues, cuando vamos a hacer un reconocimiento, ¿no? Si nos vamos a basar en lo que es la semántica, la prosodia, eso ya vamos de un alto nivel, y entonces vamos a tener ahí la extracción de características es más difícil, ¿no? Pero si hablamos básicamente de los aspectos acústicos, ¿no? De la voz en sí,
¿no? Y estudiamos también lo que es anatomía del tracto vocal, pues es más fácil a la hora de extraer las características. Bueno, los atributos que se desean que tengan las características de una señal de voz para el reconocimiento, ¿no? Que sean fáciles de medir, que sea robusta, ¿no? Que no cambie con el tiempo ni las condiciones de salud de las personas, ¿no? Que no se vea afectada principalmente por el ruido, ¿no? Que es finalmente quien degrada la señal, ¿no? Y que sea segura, ¿no? Esto, si hablamos de verificación, pues que no esté sujeto pues a mímica o algún tipo de engaño por sí, ¿no? Bien, entonces, entre las estaciones de características, ¿no? Las técnicas que se utilizan, tenemos, por ejemplo, la división en cuadros o frames, ¿no? Que finalmente, pues, tenemos acá la señal, ya que pasó por un preénfasis y una parametrización, ¿no? Bueno, acá estamos viendo en el dominio del tiempo, no se ven aquí las características muy bien, ¿no? Vamos a dividir en cuadros, vamos a dividir la señal en varios cuadros, ¿no? Haciendo la señal un poco más pequeña. Y esto nos va a ayudar porque de este modo la señal, ¿no? Dividida en pequeños cuadros va a ser va a ser una señal cuasi estacionaria, ¿no? Y de ese modo no va a cambiar las características, ¿no? Pues por eso que se va a tener un mejor reconocimiento, ¿no? Luego de terminar toda esta etapa. Tenemos también otro parámetro que es la energía, ¿no? Que finalmente nos va a ayudar, ¿no? A la hora del reconocimiento, ¿no? Para ver la variación temporal de la intensidad de la señal, ¿no? También se utiliza para lo que es límites de umbral, ¿no? Y también podemos utilizar el logaritmo, ¿no? Conjuntamente con la energía. Luego otra técnica pues que es muy utilizada, ¿no? En todo lo que es comunicaciones y también aquí en los de reconocimiento de voz y de imágenes es la transformada de Fourier, ¿no? Que finalmente pues vamos a convertir el dominio de la señal del tiempo, ¿no? Al dominio de la frecuencia, ¿no? Ya que sabemos que el dominio de frecuencia tenemos más características que podemos utilizar a la hora de realizar algún tipo de identificación, ¿no? Otra técnica es el Cepstrum, ¿no? Que finalmente nos ayuda, ¿no? Que es finalmente el logaritmo de la transformada, ¿no? De la señal. Y este modo, pues, nos da una mejor representación, ¿no? De la señal y elimina algún tipo de ruido que puede ser producido por las etapas de filtraje que se da dentro de la estación de características. Y ya que tenemos, ¿no? El Cepstrum de un segmento sonoro de voz. Tenemos luego la transformada discreta del coseno, ¿no? Esta técnica nos ayuda finalmente para hacer eh, un tipo de compactación de la señal, ¿no? Luego de haber hecho nosotros la etapa de extracción de características, pues tenemos numerosos datos, ¿ok? Entonces, a través de la transformada discreta nos damos una compresión a estos datos, ¿no? Sin que se pierdan finalmente las características de la voz, ¿ok? Bien, esos son en cuanto a algunas de las técnicas principales que se utilizan por lo general, lo que son en extracción de características para reconocimiento del locutor. Luego vamos a ver ahora sí la etapa de sistema de clasificación. ¿Ok? Entonces, existen un sinnúmero de sistemas de clasificación. ¿Ok? A lo largo del tiempo se han ido utilizando cada vez más técnicas más, eh, que nos ayudan más que todo a poder tratar de tener un mejor tasa de reconocimiento, ¿no? Pero el sistema padrón, si queremos llamarlo así, para lo que es el sistema de clasificación, ¿no? Es basado pues en modelos estadísticos o estocásticos, ¿no? Y específicamente estos dos modelos, el modelo oculto de Markov, que es más que todo utilizado para lo que es reconocimiento de voz, y el modelo de mezcla gaussianas, que es el modelo padrón para lo que es identificación y verificación de locutores, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué usar modelo de investigación gaussianas? Porque finalmente nos va a dar una mejor representación, ¿no? Probabilística de la señal, ¿no? En este caso la voz, una vez que están los datos extraídos, ¿no? Y procesados, ¿no? Y finalmente, pues, gracias al modelo de misterio de Gaussianas, podemos obtener tres parámetros que son únicos, ¿no? Por cada persona, ¿no? Vamos a decir que son como unos tres parámetros que nos identifican, ¿no? A cada persona a la hora de nosotros hablar, ¿no? Entonces, a través de esta técnica, pues vamos a tener, ¿no? Lo que vamos a llamar aquí, vamos a usar aquí, ¿no? Un modelo lambda, ¿no? Que está formado por una matriz de covarianza, ¿no? Un vector de medias, ¿no? Y una ponderación de componentes, ¿no? Que esto obtenemos una vez que la señal la tratamos como un modelo de mixtura gaussiana, ¿no? Utilizamos acá un algoritmo de máxima expectación, ¿no? Y finalmente, por cada
señal de voz de locutores vamos a tener estos parámetros que son únicos, ¿no? Bien, entonces, eh, acá vemos pues la característica de una modelo de mistura gaussiana, ¿no? Y que a mayor número de modelos de mistura gaussiana que se le aplica a una señal de voz, ¿no? Vamos a ver que se comporta como si fuera una señal, pues, original, ¿no? Bien, bueno, aquí finalmente, una vez que tenemos ya los modelos de mistura gaussiana, ¿no? La forma para nosotros reconocer o identificar una persona es utilizando, ¿no? Un método de máxima verosimilitud o semejanza, ¿no? Que finalmente, pues, dado los parámetros del modelo lambda que vamos a tener por cada una de las voces, ¿no? Simplemente aplicamos el logaritmo de las mismas y vamos a tener un valor que va a identificar a cada locutor, ¿no? Entonces, finalmente, una vez teniendo ya este modelo de misturas gaussianas, vamos a poder ya hacer el reconocimiento. Entonces, si tenemos un conjunto de n locutores, vamos a avanzar acá un poco, ¿no? Tenemos acá un conjunto de n locutores, ¿no? Entonces, previamente entrenado, ¿no? Por misturas gaussianas, cada una de las locutores de referencia, una vez que una persona se quiere identificar al sistema, ¿no? Se obtiene el modelo de mistura gaussiana de ese locutor con cada uno de los locutores de referencia y finalmente vamos a tener un valor aquí, ¿no? En la etapa de clasificador, que finalmente el que tenga el valor que más se aproxime a uno, ¿no? Será el valor que se va a identificar como locutor, ¿no? El locutor que se está identificando en el sistema, ¿no? Entonces, es decir, si acá tenemos una persona, ¿no? Con el locutor uno, por ejemplo, que tenga un porcentaje de 0,1, con el n 0,2, 0,3, ¿no? El que tenga el máximo valor, ese es el que el sistema clasificador va a dar como que es el que acertó, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si ese tiene el máximo valor, va a decir que el sistema, el persona que está identificando al sistema es el locutor ese, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver más adelante cómo hacemos el porcentaje de reconocimiento. Bueno, en lo que es verificación, por otro lado, pues existen dos hipótesis, que sea el hablante un impostor, ¿no? O quien sea el que dice ser, ¿no? Entonces aquí finalmente vamos a tener un linear, ¿no? Es decir, un valor al cual, dependiendo de la probabilidad que tenga la persona, una vez que tengamos los modelos de misturas gaussianas, vamos a comparar con este linear y si es mayor, o bien se acepta o se rechaza a la persona, ¿no? Y tenemos acá, ¿no? Un locutor, ¿no? Se trae las características, se trae su modelo, luego que tiene el modelo, pues se compara, ¿no? Con quien dice ser, ¿no? Si tiene acá un lineal, si el lineal es mayor, se va a aceptar como que es la persona, o si es menor, pues se va a rechazar, ¿no? Entonces, en lo que es verificación, bueno, acá tenemos pues misma imagen casi, ¿no? Las características, ¿no? Modelo de entrenamiento para cada uno de los locutores, ¿no? Y finalmente, pues la verificación, ¿no? Él dice ser eh, esta persona, finalmente se dan las características, se verifica, ¿no? Y dependiendo del lineal se va a aceptar o rechazar, ¿no? Entonces aquí, en lo que es verificación, ¿no? Hay que tener en cuenta dos grandes problemas. Uno de ellos es la probabilidad de rechazar al locutor válido, que es el tasa falso de rechazo, o finalmente de falsa aceptación, ¿no? Entonces, el lineal aquí el punto clave para lo que es la verificación del locutor, ¿no? En cuanto a verificación de locutores, tenemos una prueba anual que la realiza el Instituto NIST, ¿no? Que del año 66, donde eh, en instituciones o empresas, pues, presentan sus programas, ¿no? De verificación, ¿no? Y se ponen a prueba, ¿no? Un conjunto de parámetros que exigen la misma institución, ¿no? Y los que tienen pues una mayor aceptación pues dan como ganadores, ¿no? Y se publica su artículo, ¿no? Y de ese modo pues se va avanzando cada vez más en ese linear que es el problema que se tiene en lo que es verificación de locutores, ¿no? Bien. Eh, Ahora sí vamos a ver técnicas de reconocimiento, ¿no? Vamos a ver así a partir de aquí lo que son reconocimiento, lo que es la parte de identificación, ¿ok?
Desde las técnicas iniciales, que es el MFCC, vamos a ver otras técnicas como el SSH, PAC-MFCC y subbandas con PAC-MFCC. Existen algunas escalas. Hay que recordar que lo que es identificación de locutor, reconocimiento de locutores, pues tiene su origen en lo que es reconocimiento de voz, ¿no? Y estas técnicas de lo que son escalas, Mel y Bar son escalas psicoacústicas, ¿no? Que lo que hacen es simular, pues, cómo trabaja el oído humano, ¿no? ¿Ok? Entonces, finalmente, como dice acá, pues estas escalas nos ayudan a ver cómo interpretar más o menos cómo nuestro cerebro identifica, pues, los sonidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, como dice acá, la frecuencia de la presión humana es no lineal, ¿no? Por eso vamos a ver más adelante que se representa como si fuera un logaritmo, ¿no? Entonces acá tenemos la escala Mel que llega data en los años 30, ¿no? Que es ampliamente utilizada lo que es voz y reconocimiento del locutor en cuanto cuando no tenemos ruido, ¿no? Cuando es una señal limpia, nada más lo que se quiere identificar, pues esta técnica da un buen reconocimiento, ¿no? La escala bar también, otro tipo de escala, ¿no? Que quiere representar también lo que es el sistema auditivo humano, ¿no? Que es una técnica ya más actual en comparación de Mel, pues que es del año 30 y este del año 61, ¿no? Ambos tienen las mismas funciones, ¿no? Bueno, banda crítica también tenemos aquí que cuando tenemos frecuencias de sonido complejas, ¿no? Y estas pues están en una banda que muy, muy compleja, no vamos a poder identificar, por lo que tenemos que sacarla de esta banda para que fuera finalmente identificada, ¿no? Entonces se tiene que eh, tener aquí un- algoritmo para que dentro de las frecuencias la- las señales de voz pues salgan de esta banda y se pueda tener un buen reconocimiento, ¿no? Tenemos acá su ecuación matemática. Bien, entonces esta técnica, como dije, pues es antigua, ¿no? Pero da hasta ahora un buen reconocimiento y también es sencilla de implementar, ¿no? Llamada coeficientes espectrales de frecuencia Mel, ¿no? Acá brevemente en diagrama de bloques cómo funciona esta técnica, ¿no? Primero tenemos la señal de voz, ¿no? Pasa por un filtro de preénfasis, ¿no? Luego hallamos la transformada de Fourier de la misma y hallamos la energía, el espectro. eh, Finalmente, pues pasamos por un banco de filtros triangulares, ¿ok? Aplicamos el logaritmo, la transformada discreta del coseno y tenemos la sección de características en este tipo de técnica de MFCC, ¿no? Tenemos la técnica SSH o traducido como histograma de centroides subbandas espectrales, ¿no? Que aquí directamente la señal de voz también se pasa por un preénfasis. Eso tiene la estimación del espectro a través de la transformada de Fourier, ¿no? Se pasa por un banco de filtros. En cada uno de estos bancos de filtros vamos a hallar el centroide de cada uno de estos filtros, ¿no? Y de este modo hallamos la potencia de la señal, que es de esta señal que va a ser subida en filtros. Y luego vamos a construir un histograma, ¿no? Para posteriormente obtener la transformada de este coseno y tenemos de este modo esta técnica de reconocimiento. Tenemos otra técnica, ¿no? Que utilizamos filtros Nike también, un filtro de preénfasis al inicio, ¿no? Aplicamos el filtro Nike, ¿no? Dividimos en cuadro la señal, obtenemos la energía de cada cuadro, logaritmo y transformada del coseno, ¿no? La técnica, que es una mejora de la técnica MFCC llamada de PAC MFCC, ¿no? Donde aquí, a la técnica MFCC, entre el preénfasis, ¿no? Y se obvia aquí lo que es la transformada de Fourier y se tiene aquí la etapa de fase de autocorrelación, ¿no? Luego las demás etapas, ¿no? Tanto el valor absoluto de la energía, el banco de filtros, triangulares, logaritmo y la transformada de coseno, se mantienen iguales, ¿no? Entonces aquí, con esta técnica, pues, se utiliza la autocorrelación, ¿no? De la señal, ¿no? Donde, por medio eh, de teoremas, ¿no? Se llega finalmente que con la autorcorrelación existe una relación directa entre la señal, ¿no? Y el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, finalmente, esta técnica, por medio de esta técnica obtenemos el ángulo, ¿no? Que nos da, pues, la autocorrelación de la señal, ¿no? Y a partir de ahí es que vamos a tener, pues, las características de esta señal, ¿no?
que no va a ser robusta al diferente tipo de ruido. ¿Ok? Luego otra técnica que es también una mejora a lo que es PAC-MFC es al inicio, ¿no? Subdividir la señal, ¿no? PAC-MFC, ¿no? A través de otras subbandas, ¿no? Estas bandas van a ser utilizando filtros Butterworth, ¿no? De sexto orden, ¿no? Que se ha demostrado que este tipo de filtros en este orden pues da una buena característica a la señal. Entonces aquí, ¿no? Tenemos la señal de voz, ¿no? Descomponemos, ¿no? En varios filtros Butterworth de orden sexto, ¿no? Dependiendo de cuántos filtros, perdón, subbandas, por lo general, unas 4 subbandas es suficiente para tener un buen reconocimiento, y luego a cada una de esas subbandas se va, independientemente a cada una de ellas, ¿no? Obtener pues la técnica PAC-MFCC, y a cada una de ellas pues finalmente en la etapa de clasificación se obtiene la modelo de mixtura gaussiana, ¿no? Luego acá está todo ya más unido todo, ¿no? El tiempo de la extracción con con la clasificación, ¿no? Para esta mixtura gaussiana, ¿no? Vamos a utilizar pues finalmente la verosimilitud de cada una de ellas, y tenemos la máxima probabilidad que va a ser finalmente el locutor que va a identificar el sistema, ¿no? Y entonces para la evaluación, ¿no? Tenemos que tener pues una base de datos de voz, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de base de datos se tenga, si tenga un texto con palabras predeterminadas o con frases seleccionadas, o si es un texto libre, ¿no? Cualquier cosa que se pueda hablar. ¿Qué tanta duración tienen las voces que se van a grabar o se van a almacenar en esta base? Si es que tienen más de un minuto, medio minuto, ¿no? ¿Cuántos minutos? ¿Cuál es la calidad de voz que se tiene? ¿No? ¿Qué características tiene el micrófono? ¿El nivel de ruido? ¿O si es una señal limpia? Y finalmente, ¿qué tamaño tiene esta base de datos, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? ¿O de cuántas personas está conformada, ¿no? Bien, una base de datos muy utilizada y con la que también he hecho algún tipo de pruebas, que vamos a presentar más adelante los resultados, es la base de datos TIMIT, es una base americana que data del año 90, ¿no? Que tiene pues una resolución de 16 bits, una frecuencia de muestreo de 16 kilohertz, ¿no? Dado aquí por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? SR Internacional y Texas Instruments, ¿no? Esta cuenta con 630 locuciones, ¿no? De las 8 regiones más representativas de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y de esas 30 locutores o hablantes, pues cada uno hablan 10 frases que son diferentes, ¿ok? Cada de esas 10 frases que habla cada locutor donde 3 segundos y están pues aquí identificadas por un determinado tipo de letra, ¿no? Para poder saber de quién finalmente qué tipo de frases se están utilizando, ¿no? Bien, entonces, son 10 frases. eh, bueno, para las pruebas, en este tipo de voces más adelante, que de estas 10 frases, 8 frases van a ser para entrenamiento y 2 frases se han utilizado para lo que es para testar, ¿no? La base de datos. Otra base de datos también americana, pero más pequeña, pues, solo que tiene un mayor duración, ¿no? Eh, las locuciones, ¿no? Son solamente 51 locuciones, ¿no? De 2 estados y solamente, bueno, son 10 frases cada uno, pero con 30 segundos, ¿no? A comparación de la base de datos Timi, que tiene solamente 3 segundos, ¿no? Bien, entonces, para hacer lo que son emular pues ambientes adversos, tenemos una base de datos de ruidos, el llamado Noise 92, ¿no? Que finalmente pues tiene ahí varios ruidos, ¿no? A diferentes relaciones en el ruido, que se pueden utilizar para finalmente degradar la señal de voz. ¿Ok? Entonces aquí más o menos viendo qué es lo que se utilizó para lo que son las pruebas de identificación del locutor independiente de texto, ¿no? 8 kilohertz, ¿no? Préfasis de 0,95 y inventanado de tipo Hamming, ¿no? 16 milisegundos, ¿no? De cuadro, ¿no? Con un salto de 4 milisegundos en cada una de los cuadros. 128 muestras, 2 muestras de incremento de cuadro, ¿no? Y la tasa de reconocimiento es, ¿no? Locutores que el sistema ha identificado por 100 entre el número de locutores totales que tiene o que se utilizaron, ¿no? En este caso, pues, se utilizaron 630 locuciones, ¿no?
por el número de locuciones identificadas por 100 tenemos ahí la tasa de reconocimiento. Bien, acá tenemos finalmente la identificación utilizando las técnicas que vimos anteriormente, ¿no? MFCC, PAC MFCC y dos subbandas, ¿no? Para lo que es el ruido rosa, ¿no? Tenemos acá la relación señal-ruido. Vemos que a menor relación señal-ruido, pues la señal está más, más degradada, ¿no? Entonces, vemos aquí que a partir ya de una resolución de ruido entre 10 a 0, pues ya la señal está muy, muy degradada, ¿no? Y sin embargo, pues para este tipo de ruido, ¿no? La técnica con sus bandas, pues presenta, ¿no? Un mejor reconocimiento que también está próximo, ¿no? Lo que es PAC MFCC, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, el ruido blanco, que es el ruido, pues, que más degrada la señal, ¿no? Aquí sí hay una gran, variación con relación a las técnicas. Eh, ya vemos aquí pues que las técnicas con dos subbandas tiene un mejor tasa de reconocimiento, pero igual es bajo, ¿no? Vemos acá el porcentaje, está en el orden del 10%, pero la relación señal-ruido es bajo, ¿no? Entonces, este tipo de señales pues le es muy difícil al sistema reconocer, ¿no? Pero se está reconociendo de todos modos, ¿no? Ya cuando hablamos pues de un 20% de relación señal-ruido, pues ya tenemos acá un reconocimiento ya que va más del 70% para cada una de estas bandas, ¿no? Para lo que es ruido de fábrica, pues es un ruido que no es tan nocivo como el ruido blanco o ruido pink, ¿no? Y aquí, pues la técnica, como vimos, la técnica MFCC, que es la técnica padrón, pues tiene un mejor reconocimiento cuando es una relación mayor, ¿no? Pero cuando es menor, pues es muy, muy pésima su reconocimiento, ¿no? Y por último, el ruido, ¿no? De personas hablando, de balbuceo, ¿no? Es la técnica MFCC tiene un mejor reconocimiento con una alta reacción al ruido. Y en otro caso, pues el pack MSC se presenta una mejor performance muy próximo a lo que es dos subbandas, ¿no? Con relación a los datos de la base de datos Kings, pues esta base de datos, recordando que solamente tiene 51 locuciones, ¿no? Estas locuciones, pues, al ser un menor número de locuciones a reconocer, pues el tasa de reconocimiento incrementa, ¿no? ¿No? Aquí vemos, pues, que la técnica de Nike, ¿no? Presenta un mejor performance, ¿no? Para lo que es ruido de fábrica. Si hablamos de ruido de personas hablando también, Nike una menor relación de ruido tiene una mejor performance. Y del mismo modo, cuando es ruido pink, ¿no? Ruido rosa, y cuando es ruido blanco, pues este SSH se obtiene un mejor reconocimiento. Bien, entonces, eh, ya para ir concluyendo, pues hemos visto, ¿no? ¿Qué es, ¿no? El reconocimiento automático locutor, sea los dos tipos de eh, áreas que existen, que es la verificación y la identificación. Les he presentado la identificación cuando es independiente del texto, es decir, cualquier cosa que la persona habla, ¿no? Previamente teniendo una base de datos con su voz, ¿no? Se puede tener un tipo de un reconocimiento, ¿no? Que si los tipos de ruidos tienen una relación señal-ruido muy baja, ¿no? O sea, es decir, cuando tiene mucho ruido, ¿no? Estas técnicas eh, consiguen, ¿no? Consiguen tener un desempeño, ¿no? Que supera al menos el 10% dependiendo del tipo de base de datos. Bien, los desafíos, pues, es que hoy en día, ¿no? La base de datos TIM es una base limpia, ¿no? Existen otras bases de datos como la voz Select, ¿no? Que es una base de datos que son finalmente videos, ¿no? Es una base de datos basada con YouTube, ¿no? Han sacado locuciones de, ¿no? 1251 locutores, ¿no? Que tienen unas 352 horas de audio, ¿no? Y que son voces, pues, vamos a hablar así, más reales para lo que son hacer este tipo de pruebas, ¿no? Entre desafíos, pues, otro desafío sería una base de datos en español, ¿no? Porque existen bases de datos probablemente americanas, eh, brasileras también, pero no existe una base de datos propiamente en español, ¿no? Donde si se quieren hacer el tipo de pruebas en lo que es identificación o verificación no existe, ¿no? Entonces se tiene que seguir utilizando pues base de datos
americanas que finalmente no van a representar bien, ¿no? Cómo es la forma el dialecto que tenemos nosotros, la forma de hablar. Como desafío también tenemos buscar otras técnicas un poco más robustas en el reconocimiento automático del locutor en condiciones adversas, ¿no? Teniendo en cuenta esos tipos de ruidos, ¿no? Y ver el desempeño si es que podemos mejorar, ¿no? A menor relación tener ruido, tener, por ejemplo, un desempeño mayor al 40%, ¿no? Que sería lo más óptimo, ¿no? Muy bien, entonces, estimados colegas, eso ha sido brevemente, pues, la explicación de lo que es todo lo que es reconocimiento automático locutor y cómo se comporta estas técnicas a la hora de tener algún tipo de problema como lo es el ruido. Bien, si hubiera alguna pregunta. Creo que por el momento no, pero sería importante, colega, que nos pudiera compartir sus datos de contacto para cualquier consulta. Seguramente que los colegas ¿Ok? estarán deseosos de tener sus datos, ¿no? Para eso. Ok, aquí por el chat les comparto mi correo. Mm, También mi número, ¿no? Algún tipo de inquietud, pues, con relación a lo que es reconocimiento de identificación, pues, yo encantado de poder ayudar, ¿no? Excelente, colega. Muchas gracias por la participación. Dame un segundo, por favor. De igual forma, bueno, por el momento mostrar, le voy a hacer llegar el certificado, ¿no? A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lambayeque, del capítulo de Mecánica Eléctrica, ¿no? Al ingeniero Harry Anacleto Silva por su conferencia en reconocimiento de locutor en condiciones adversas. Muchas gracias, colega. Seguramente que fue de mucho provecho todo el conocimiento transferido a los colegas y esperamos seguir en una próxima oportunidad, pues contando con su participación. Ok, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ok, hasta luego. En 10 minutos nos estamos conectando para la segunda conferencia del día de hoy.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Continuando con el evento por la Semana de la Ingeniería, reciban todos un cordial saludo por parte del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. En esta ocasión estamos haciendo la semana también de conferencias de la especialidad de Ingeniería Electrónica. En esta ocasión vamos a presentar al ingeniero Gilberto Aníbal Bonilla con el tema del sistema de control robusto. Comentarles un poco acerca de la trayectoria del ingeniero. El ingeniero es colega e ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con maestría en Ingeniería en Control y Automatización por la PUC. Cuenta con 2 años de experiencia en el diseño de sistemas de control, puesta en marcha de sistemas industriales y comisionamiento de sistemas industriales. Actualmente se desempeña como supervisor de servicios en áreas de control industrial y protección contra incendios. Eh, Ingeniero Bonilla, su audio está apagado. Ok, a ver, hay algún tema. A ver, dame un segundo, por favor. Ya puedo usar el audio. Ok, muchas gracias. Bueno, Lo dejo para que continúe con la conferencia. buenas noches, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a proyectar. Me parece que está inhabilitada la opción de compartir pantalla. Por favor, si me pueden ayudar. Hola, Pablo. Sí, por favor, dame un minuto, usted que lo solicito al administrador, por favor. Correcto, gracias. Pero, ingeniero, que ya puede compartir, a ver, por favor. Correcto, ya se visualiza. ¿Se ve en pantalla completa?